Buenos días, estimados estudiantes. Ante todo, reciban el saludo cordial de parte de mi persona y esperando que se encuentren bien de salud, vamos a comenzar eh, con esta clase para esta semana ya. Para esta semana, chicos, nos toca el tema de globalización y las Naciones Unidas, ¿no? Cuando hablamos de las Naciones Unidas, obviamente nos referimos a la ONU, ¿no? Y a todas sus estructuras, sus instituciones que la conforman, etcétera. Bien, vamos a empezar a hablar con el tema de la globalización, ¿ya? Pero antes de empezar, vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase, chicos, es analizar e identificar qué es la globalización, ¿no? Se vamos a ver en qué consiste la globalización, su origen y qué significa, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a hablar, chicos, acerca de el origen de la globalización. La globalización, vamos a entenderlo, o su origen va a abarcar, finalizando lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial, que abarca el año de 1945 aproximadamente, ¿no? No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial va a durar o inicia el año de 1939 y más o menos acaba o finaliza en los años de 1945. Y, profesor Roy, ¿qué, qué, qué acontecimientos suceden en estos años? Ya, vamos a empezar que el fin de esta guerra, de la Segunda Guerra Mundial, era qué país llega a dominar al mundo, ¿no? En otras palabras, esta guerra se dio por el fin de dominar mercados en el mundo. No olvidemos que había mercados, los países europeos mismos, que no estaban de acuerdo con sus políticas de Estados Unidos, ¿no? Y había muchos países europeos que estaban de acuerdo con esas políticas de Estados Unidos. Entonces, esta guerra va a ser, va a ser una guerra de conquista de mercados. Ya, el que tiene y este país que llega a ganar va a predominar en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué países salen triunfantes en la Segunda Guerra Mundial? Los países, por un lado viene a ser, bueno, no es un país, es una organización, una unión de países que viene a ser la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y por otro lado viene a ser Estados Unidos. Entonces, ¿vamos a decir que hay un solo país ganador en la Segunda Guerra Mundial? No. Principalmente son dos países poderosos en ese entonces que ganan la guerra, ¿no? Entonces, no olvidemos que la URSS va a tener un contexto o su modelo económico que va a aplicar en ese entonces con los países que se habían unido a la URSS, eh, un modelo económico de tipo socialista, ¿no? Y Estados Unidos obviamente va a tener su modelo económico liberal o neoliberal o actualmente llamado capitalismo, ¿no? Entonces, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, había una lucha por el dominio del mercado mundial entre los socialistas, que venía a ser la URSS, y los capitalistas, que venía a ser Estados Unidos. Entonces, en ese momento la guerra era entre estos dos, ¿no? No olvidemos que había países como Alemania, por ejemplo, como Corea, por ejemplo, que en esos momentos se dividieron en dos, ¿no? Corea del Norte se fue con Rusia, ¿no? Por el lado socialista. Y Corea del Sur se fue por el lado capitalista, ¿no? Y hasta el día de hoy siguen divididos, ¿no? Pero no olvidemos que había países como Alemania, que se había dividido en dos, ¿no? Alemania Occidental y Alemania Oriental. Alemania Oriental estaba con la URSS y Alemania Occidental estaba con Estados Unidos, ¿no? No olvidemos que en el 89, en 1989, Alemania Oriental, que había caído en una crisis, el socialismo estaba cayendo en una crisis, Alemania también se perjudicó a cambio de esta crisis que había dentro de la URSS y
Alemania Oriental se morían de hambre, no tenían que comer, etcétera, rompieron ese muro que se llamaba el muro de Berlín, ingresaron a Alemania Occidental, ¿no? Entonces, en esa situación, chicos, eh, se supone que en el 89 finalizaba lo que venía a ser la Guerra Fría, ¿no? O sea, la guerra entre los socialistas y los capitalistas. Entonces, entre comillas, en ese año triunfó lo que viene a ser el capitalismo, ¿no? O sea, el socialismo y la URSS se desintegró, solamente quedó Rusia y con eso fracasó el modelo socialista de ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, chicos? En ese mismo año, en el 89, Estados Unidos, cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos va a llamar al 95% de todos los países de ese entonces. Entonces, que los reúne en Washington. Entonces, en Washington, esa reunión se va a llamar el primer consenso de Washington. Entonces, en ese año, Estados Unidos va a proponer a los países que asistieron a esa reunión, les va a decir que el mejor sistema económico para salir de la crisis mundial, para que los países no sean tan pobres, etcétera, les proponía aplicar el modelo económico capitalista, ¿no? Entonces, al aplicar este sistema capitalista, este modelo económico capitalista y llevarlo a todas partes del mundo, ahí ese modelo económico y esa aplicación en la esfera de la Tierra, o sea, en toda la Tierra, ese acto se llama globalización. Entonces, vamos a entender que la globalización simplemente significa la expansión del capitalismo o del modelo económico capitalista a nivel mundial. Ahí surge el término de globalización. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa entonces globalización? Resumiendo, aplicar un modelo económico capitalista, liberal o neoliberal en todos los países. ¿Ya? Ahora me preguntarán, ¿no, profesor Roy, qué significa un modelo económico capitalista y qué significa un modelo económico socialista, ¿no? Resumiendo, vamos a decir que un modelo económico capitalista significa que en los países haya propiedad privada, ¿no? Vamos a entender que la propiedad privada simplemente significa que haya empresarios y estos empresarios, o en pocas palabras, que haya ricos y pobres. Mientras que en un económico socialista vamos a entender que las empresas que están dentro de una nación, dentro de un país, van a pertenecer al Estado y no a propietarios, ¿no? Como en un modelo capitalista, ¿ya? Eh, y en el mundo hay muchas críticas, hay podemos decir, muchas discrepancias entre si el mejor sistema económico es un capitalista o un socialista. Hay muchas formas de pensar de manera diferente, pero lo que en este momento vamos a priorizar es en la globalización y en el sistema capitalista, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas ventajas que tiene la globalización. Ya, en el aspecto económico, por ejemplo, podemos decir que una de las ventajas de la globalización podría ser, por ejemplo, el incremento del comercio mundial de bienes y servicios, ¿no? O sea que los países podrían exportar, digamos, los chinos no tienen, digamos, materia prima. Entonces los chinos vienen a los países latinos o en el África y compran materia prima y se llevan a China, lo industrializan y así sucesivamente. Entonces, el comercio mundial, ¿no? Flujo de bienes, de capital, ¿ve? Ya, entonces, esta ayuda entre los países que tienen bienes y los países que no tienen, intercambiar productos, es una ventaja de la globalización, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Flujo de capitales, ¿no? Que un país se pueda prestar dinero de otros países, ¿no? Como el caso del Perú, ¿no? Que se incluso el Perú, por ejemplo, para ser un poco precisos, y esto como un dato preciso, ¿no? ¿Cuándo empezó la deuda externa del Perú? Con San Martín, ¿no?
No olvidemos que San Martín vino al Perú y nos liberó, entre comillas, de los españoles y dijo, y el Perú no le dio nada, ¿no? El Perú tenía que prestarse de ese momento del Banco de Londres, que era uno de los bancos más ricos de esa época, y tenía que prestarse unos 14 millones de esa moneda de ese momento, ¿no? Y pagarle a San Martín. Y hasta el día de hoy, tristemente, esa deuda seguimos arrastrando, ¿no? Entonces podemos decir de que el Perú, cuando comenzó la deuda externa con San Martín, ¿no? Que tenía que cobrarnos, ¿no? Entonces, chicos, eso por una parte, ¿no? ¿Qué más? Ampliación de mercados. O sea, ¿qué significa ampliación de mercados? Que un país que produce tantos bienes, digamos, es un experto en producir un determinado bien y puede venderlo en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso significa ampliación de mercado. ¿Qué más? En el ámbito cultural. En el ámbito cultural podemos hablar, origina una proximidad entre las diferentes culturas. Entonces pueden intercambiar y no pensar que una cultura es diferente de otra cultura. En la teoría es así, ¿no? Pero en los hechos muchas veces los norteamericanos se creen mejor que los latinos, mejor que los africanos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en la teoría está ahí, ¿no? Pero en los hechos reales, vamos, ¿no? Lo que pasó hace muy poco con la muerte de algunos de raza negra en Estados Unidos, que había movimientos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que esto no es así, ¿no? Simplemente ahí la teoría está ahí, pero en la vida real no siempre se cumple, ¿no? Bien chicos, ¿qué más dice? En el ámbito social, dice, en el ámbito social tenemos, la humanidad va tomando conciencia de los sucesos que acontecen en el mundo, amenaza nuclear, el deterioro mundial, etcétera. Pero también sabemos que esto es de boca para afuera, ¿no? No olvidemos que el país que siempre ha dicho no, que no a la violencia, que los países no deben crear bombas atómicas, etcétera, etcétera, son los primeros en crear, ¿no? Y los primeros en levantarse. No olvidemos que hace poco, en el 2016, 2017, lo que pasó en Siria, ¿no? Cuando estos países no querían venderle su petróleo a Estados Unidos, ¿qué hacía Estados Unidos? Los invadía, ¿no? Y les quitaba la fuerza el petróleo. Entonces, de qué paz nos habla, ¿no? O sea, Estados Unidos se crea un país pacífico, pero a su conveniencia, ¿no? Pero cuando ya no, cuando un país no le sirve o va contra su sistema, empieza a utilizar sus armas nucleares, ¿no? Entonces, chicos, en la teoría sabemos que funciona, ¿no? Pero en los hechos reales no siempre es así, ¿no? En el ámbito político, chicos, tenemos la formación de organismos regionales y mundiales. Vamos a hablar un poco de la ONU, lo dejamos para la parte final. Vamos a hablar un poco de la Unión Europea. La Unión Europea, chicos, hasta el momento es la mejor organización mundial. La Unión Europea donde circula ¿qué moneda? El euro, ¿verdad? El euro entonces es la moneda principal de la Unión Europea. La Unión Europea más o menos está conformada por 39 países, que son la gran mayoría europeos, ¿no? Y es la mejor organización donde intercambian productos, donde hay mejor flujo de capitales. Es más, un único tipo de moneda, ¿no? Si tú te vas a España, existe el euro. Si tú te vas a Italia, está el euro. Te vas a Alemania, el euro. Aunque Francia, Alemania tienen sus propios tipos de monedas, pero circula en gran mayoría es el euro, ¿no? Entonces chicos, esto hace de que cuando tú quieres ir a, digamos, eres un italiano, quieres ir a vivir a Alemania, no tienes muchos problemas, ¿no? Puedes circular con la misma moneda, ¿no? Entonces estas cosas ayudan de alguna manera, ¿no? Son frutos de la globalización y obviamente ayuda a que los países se tengan mejor intercambio económico, ¿no? Bien chicos, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar de las desventajas, ¿ya? Así como hay ventajas, ahora vamos a hablar de las desventajas, ¿ya? Dice homogenización de la cultura. De ninguna manera
en la teoría podemos decir de que la humanidad cada vez se está unificando las culturas. No, de alguna manera podemos decir que es así, pero en los hechos reales no es así, ¿no? ¿Qué más dice? Revela las diferencias culturales. Obviamente, ¿no? Cuando los japoneses se creen mejores que los chinos, etcétera, ahí nos damos cuenta, ¿no? Que la manifestación cultural piensa que son superiores a las otras. Y lo más triste de la globalización viene a ser la marginación de los más pobres. No, si nos vamos a algunos países del África, donde el ingreso diario es de $1 o de $1.50, es como si tú te fueras a vivir a algunos países del África y al día ganarías entre 3.50 o 5 soles, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que el ingreso económico de estas personas es totalmente bajo. La esperanza de vida de algunos países del África, estimados estudiantes, llega a los 35 años de edad. ¿Qué significa eso? Que más de la mitad de la población se muere pasando los 35 años. ¿Y a qué se debe eso? Que ahí trabajan mucho, que simplemente como no hay economía, el ingreso económico es mínimo y no hay suficiente alimentos para poder alimentarse bien, ¿no? Entonces, chicos, estas son las desventajas de la globalización. Eh, Podemos hablar en el Perú, ¿no? El Perú, por ejemplo, no, ustedes me preguntarán, ¿no? ¿Qué tipo de economía tiene el Perú? ¿Qué tipo de sistema económico? Y obviamente la respuesta de alguna manera dirán, pero no es un capitalismo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Mariátegui mismo, en su siete ensayos de la realidad, en ese libro, de los siete ensayos de la realidad e interpretación peruana, nos dice de que el Perú es una mezcla de capitalismo, de socialismo, de edad media, de feudalismo, o sea, es un sancochado, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, sabemos nosotros, quizá algunos de sus padres de ustedes trabajan en la feria dominical que por motivos de la pandemia se cerró, ¿no? Pero esa feria, ese tipo de mercado es propio de la edad antigua y edad media. O sea, es un modelo de mercado que hace 1000 años se practicó y se sigue practicando en el Perú. Entonces nos damos cuenta que en el Perú hay restos de feudalismo, hay restos de capitalismo, e incluso podemos decir que es un sancochado, ¿no? En el Perú, chicos, mm, la diferencia económica es de 1 a 30, ¿no? Tanto así, chicos, que en los países europeos la diferencia económica es de 1 a 8, de 1 a 10. ¿Qué significa eso? Que hay personas que ganan 1.000 soles y habría personas que ganan 10.000 soles. Pero en el Perú la desigualdad económica es de 1 a 30. Hay personas que ganan 1.000 soles y hay personas que ganan 30.000 soles. 45.000, 46.000 soles que gana el director del BCRP, ¿no? Que es el que gana más dinero en el sector público a nivel nacional. Entonces, la desigualdad económica que existe en el Perú, chicos, es marginal, ¿no? Es catastrófico. Entonces, esas son las desventajas que tiene la globalización. Ya, entonces, no podemos decir de que la globalización es el mejor sistema que existe. Obviamente no es el mejor sistema que existe. Pero ustedes saben que son bastante estudiosos de la historia. Todo sistema económico ha regido durante 1000 años, 500 años, ¿no? Ya vamos casi un poco más de 500 años de lo que viene a ser el capitalismo. El feudalismo duró aproximadamente 1000 años, ¿no? Y de ahí el sistema del feudalismo digamos, caducó, ya no era, digamos, ya no servía, ¿no? Y se cambió al capitalismo. Y obviamente el capitalismo llegará a su fin.
aparecerá otro nuevo sistema económico que regirá más adelante, ¿no? Bien chicos, entonces esas son las desventajas y algunos riesgos que tiene la globalización, ¿no? Por ejemplo, la creación de monopolios. Hablando de monopolios en el Perú, chicos, nuestro Perú está lleno de monopolios, ¿no? Por ejemplo, la fábrica que produce en grandes cantidades y la que no tiene competencia es Alicorp, ¿no? No olvidemos que Alicorp es una subempresa que pertenece al grupo Romero, ¿no? Al dueño del BCP, al magnate del Perú, ¿no? Entonces, no hay ninguna empresa pequeña que pueda competir contra Alicorp. Alicorp produce todo, todas las marcas, todo lo que ustedes consumen, aceite, arroz, azúcar, todo lo produce Alicorp, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y Alicorp se da el lujo incluso de fijar los precios, de decir, no, tanto cuesta. Y si no quieres, ya pues no hay otra opción de que así sube o baja, tienes que comprar, ¿no? Entonces, eso viene a ser en los riesgos de la globalización, chicos. La creación de monopolios en el mundo, ¿no? Eh, Bien chicos, entonces podemos hablar de más cosas en la globalización, pero ya ustedes me hacen llegar a sus preguntas al WhatsApp, ¿ya? Continuando ahora, vamos a hablar acerca de las Naciones Unidas. También el antecedente para la creación de las Naciones Unidas viene a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los países se unen para, entre comillas, para acabar con los conflictos sociales, conflictos de armas, de guerras, o sea, para evitar esos conflictos, ¿no? Ahí se va a crear las Naciones Unidas. Entonces, cuando dice, en 1945, ¿no? Representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, en Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945, donde estaba integrado 50 países, ¿no? Y último se unió otro país, pero en ese momento solo eran 51 países, ¿ya? ¿Y cuál es la sede de las Naciones Unidas? Actualmente la sede está en Nueva York y que quede en Estados Unidos, ¿no? Y justamente cuando ustedes miran las imágenes, en ese edificio está todita las banderas de todos los países integrantes, ¿no? De, eh, de la ONU, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos, dice, de la ONU? Mantener la paz a través del mundo. No se supone que eso debe regir así, ¿no? Pero no olvidemos que el país donde se encuentra la ONU es el primero en causar conflictos armados en el mundo, ¿no? Nada más no olvidemos el caso de Siria en el 2016, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay muchas cosas que decir, ¿no? ¿Qué más? Dice fomentar relaciones de amistad entre las naciones, que las naciones no tengan conflictos con otros, o sea, entre países llevarse bien, ¿no? ¿Qué más dice? Colaborar para ayudar con los pobres a salir de la pobreza, combatir el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, protección de los derechos humanos, etcétera, ¿no? O sea, todos estos son objetivos que tiene la ONU, ¿no? Bien chicos, eso viene a ser la ONU y con eso hemos terminado. Ya saben, cualquier duda que tengan, inquietud, me hacen llegar al grupo de WhatsApp nada más. Gracias chicos.